Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez y continuamos con el capítulo 2 del libro del Génesis, en el versículo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y de ahí vamos a tener a tomar lo que es la lección de este momento. Dice así la palabra del Señor: el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios, te doy gracias por cada uno de los que están viendo. Te pido por cada uno de ellos y que cada uno podamos aprender algo nuevo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese en algo interesante en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que dice es que el subtítulo que tiene en esta Biblia es El hombre en el huerto del Edén. Obviamente el huerto del Edén es aquel lugar donde el hombre fue puesto por Dios para que hiciera una labor particular. Sin embargo, todavía no quiero hablar mucho del huerto del Edén como tal, porque queremos explicarlo un poquito más adelante. Lo que sí quiero es recalcar es que aquí habla de que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y también hizo toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y eso es importante porque en una de las clases anteriores yo había hablado sobre cosas que Dios hace y luego entonces es que la pone a nacer. Dios crea algo y luego es que lo hace como tal visible. Y eso no quiere decir que eso comenzó en ese momento dado. Para Dios ya comenzó cuando Él lo creó. Para nosotros es en ese momento. Y fíjese que aquí dice, según en la versión que estamos leyendo, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, ya Dios la habría creado, porque aquí está hablando de que estos fueron los orígenes de todas las cosas antes de que Dios ya lo hubiese plantado como tal en la tierra. No solamente dice eso una vez, lo dice en el mismo verso otra vez. Dice, y toda hierba del campo antes que naciese. Y qué curioso que Dios pueda hacer cosas antes que esas cosas que Él crea nazcan. Eso es muy importante, ese punto es extremadamente importante, porque habíamos hablado también de la creación del hombre. Nosotros no fuimos creados el día que nacimos. El día que nacimos nosotros somos o fuimos hechos ya entonces visibles a esta tierra, pero ya nosotros habíamos nacido. Para Dios ya nosotros habíamos sido creados. Para Dios ya estábamos antes de la fundación del mundo. Ya Él, antes de que el mundo fuese, ya Él sabía quién eras tú, quién iba a ser yo. Él sabía qué es lo que tú ibas a hacer, cuándo lo ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer. Y por eso te escoge, inclusive antes de que tú nazcas, ya Él te escoge para una profesión, para un trabajo específico. Nos toca a nosotros descubrir cuál es ese trabajo. Y esa es la parte interesante de todo esto. ¿Cuál es el trabajo que me corresponde a mí? A mí me toca entonces descubrir eso. Tan pronto yo nazco y de ahí en adelante yo debo estar pendiente y conectarme con Dios de tal manera que yo pueda entonces definir ese punto, ese momento dado en que ya sé para qué fui creado, ya sé para qué fui hecho por Dios y ya sé cuál es mi labor particular. Y ahí dice que toda planta
y toda hierba del campo, Dios la crea antes de que naciese. Porque Jehová aún, y este verso es interesante, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Eso es importante e interesante también. Es interesante porque aquí nos dice en ese verso que antes de que las cosas nacieran, aun cuando ya estaban creadas, Dios no les permitió nacer porque había una deficiencia en algo, porque faltaba algo por hacerse, porque todavía algo no estaba completado. Y fíjese que era lo que estaba allí completado. Ahí dice, verso 5, lo voy a leer otra vez: toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Esa es la primera causa. Los árboles que tú ves aquí alrededor mío, todos esos árboles no podían nacer porque todavía Dios no había hecho llover sobre la tierra. Aun cuando ya estaban creados, aun cuando para Dios ya eso estaba hecho, todavía no habían germinado de la tierra porque Dios no había hecho llover. Y usted sabe, nosotros ahora por la ciencia y todo lo que nosotros conocemos de la ciencia, sabe que los árboles necesitan agua para poder crecer. Pero como Dios no había hecho llover todavía, entonces los árboles y las plantas no habían nacido. Qué punto interesante, porque hay otra razón también que sigue aquí. Fíjese la próxima razón. Dios no había hecho llover sobre la tierra, pero tampoco había hombre para que labrase la tierra. Dos condiciones interesantes aquí. La primera condición, no había lluvia. Aun cuando ya había plantas, aun cuando ya había separación de las aguas, aun cuando había sol, que son los ingredientes, y aun cuando había tierra, son los ingredientes perfectos para lo que es el nacimiento y el crecimiento de las plantas. Dios no había hecho llover y tampoco había alguien que labrase la tierra. Si eso es así, entonces, ¿para qué Dios te necesitaba? Antes de que Dios creara al hombre, porque ahora vamos a entrar en lo que es la creación del hombre, cómo fue que surgió esa creación del hombre. Dios ya tenía un trabajo particular, una labor particular para el hombre, y esa labor era labrar la tierra. Y usted dirá, oh, a mí no me gusta el trabajo, yo estoy cansado del trabajo, yo estoy cansado a los hombres de trabajar, ya yo no quiero trabajar más. Pero te tengo una mala noticia, pero es buena a la misma vez. La mala noticia es que antes de que Dios hiciera todo lo demás, y aún antes de que te hiciera a ti, ya Dios te había hecho el trabajo que tú te supone que hicieras. Así que Dios primero prepara el escenario, prepara la labor que tú vas a hacer, y luego trae entonces a quien lo va a hacer. En este caso, tú y yo. Dios preparó toda esta tierra, Dios preparó todo el universo, y ahora nos trae a nosotros y nos planta en ese lugar. Y en cada una de las cosas que tú haces, cada labor que tú haces, cada ministerio, si es que se le puede llamar ministerio para aquellos que están en las iglesias, y para aquellos que no están en la iglesia, toda labor que usted hace, antes de que usted la haga, ya Dios la había pensado, ya Dios la había preparado para luego traerte a ti y traerme a mí para hacer esa labor. Tú eres importante para Dios, tú eres importante y tienes un propósito para Dios. ¿Cuál es el tuyo? Lo vamos a ver más adelante. Allí en ese verso entonces dice que entonces no solamente dice que Dios no había hecho llover, sino tampoco había hombre quien labrase la tierra, sino que, ¿qué era lo que sucedía? Subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Había un vapor que solamente salía, era como si fuera la neblina que vemos durante las mañanas, que esa neblina, claro, la neblina
sale de la humedad que tiene el aire. Es como si fuera esa neblina que sale de la tierra. Eso es lo que vio aquella persona que estaba escribiendo. Si fue Moisés el que lo escribió, entonces pues él fue el que lo describe de esa manera. Pero la realidad es, Dios no había hecho llover, no había hombre que labrara, y por eso no había crecimiento de todo lo que ves alrededor tuyo, todo lo que es tu fruto. Esa responsabilidad me toca a mí y te toca a ti. Nos toca la responsabilidad de, número uno, labrar. Número uno, labrar. Y número dos, esperar la lluvia. Porque cuando tú labras y hay lluvia, entonces hay crecimiento. Te voy a dejar con esas palabras para que tú las medites y puedas entonces en algún momento dado buscar un poco más de información acerca de esto. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima vez que nos vayamos a encontrar en tu canal de Mis Gotas de Sabiduría. Dios te bendiga.